El gran salón del opulento hotel estaba vivo con el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas. Luces festivas bañaban la sala con un cálido resplandor y el aire estaba lleno de risas y música animada. Eduardo y Julia, bien vestidos y socializando, se movían entre la multitud, interactuando con colegas y clientes. Era la fiesta anual de la empresa, una oportunidad para celebrar sus logros y solidificar conexiones profesionales. A medida que avanzaba la noche, Eduardo observaba cómo Julia se volvía cada vez más animada alrededor de Jason, su jefe. Jason, conocido por su presencia carismática y su comportamiento autoritario, estaba inmerso en una conversación animada con Julia. Eduardo notó que sus intercambios se volvían más frecuentes y menos formales, su proximidad sugiriendo un nivel de intimidad más allá de meros colegas. La energía de la fiesta era eléctrica, pero el enfoque de Eduardo seguía centrado en Julia y Jason. Cuando se excusaron del salón principal, Eduardo los siguió discretamente, navegando entre grupos de invitados y evitando el contacto visual directo. Los siguió hasta una sección más tranquila y tenuemente iluminada del hotel. Julia y Jason tomaron el ascensor hacia el quinto piso, su conversación animada pero en susurros. Eduardo, manteniendo una distancia cuidadosa, los siguió hasta el pasillo. El corredor estaba adornado con elegantes obras de arte y alfombras lujosas que amortiguaban los sonidos de la fiesta de abajo. Observó cómo Julia y Jason se acercaban a la habitación 512. Jason buscó su tarjeta de acceso con torpeza antes de abrir la puerta y ambos entraron. El pulso de Eduardo se aceleró. Se acercó un poco más, presionando su oído contra la puerta. A través de la delgada barrera, podía escuchar risas apagadas y el leve susurro de ropa. Se detuvo un momento, luego empujó lentamente la puerta, apenas lo suficiente para asomarse dentro. La vista que lo recibió era inconfundible. Julia y Jason estaban en medio de un momento íntimo, sus cuerpos entrelazados en la cama. El vestido de Julia estaba arrugado y la camisa de Jason estaba medio desabotonada. Sus voces, aunque apagadas, estaban llenas de una intensidad familiar. Eduardo se retiró, su mente corriendo. Cerró la puerta con cuidado y se alejó, evitando hacer ruido. El regreso de Eduardo a la fiesta fue deliberado. Se forzó a mezclarse, intercambiar cortesías y actuar como si nada estuviera mal. Sin embargo, su mente estaba ocupada con la escena que acababa de presenciar. Cada risa, cada tintinear de una copa, parecía vacía en comparación con la revelación que acababa de descubrir. Se dirigió a la salida, sus movimientos eran deliberados pero calmados. Una vez afuera, tomó una profunda respiración y se recompuso. El aire frío de la noche era un contraste agudo con el calor del interior del hotel. Eduardo caminó hacia su coche, su mente ya calculando sus próximos pasos. Se fue de la fiesta dejando un mensaje: voy de regreso porque tengo una reunión de negocios de emergencia en mi oficina en casa. Eduardo revisó su plan. Había sospechado que algo estaba mal durante un tiempo, pero ver a Julia y Jason juntos confirmó sus temores. Necesitaba actuar de manera metódica para asegurarse de que sus siguientes movimientos fueran calculados y efectivos. La traición era clara, pero ahora tenía que reunir pruebas y prepararse para lo que vendría después. Los días siguientes los pasó recopilando información y documentando los movimientos de Julia. Eduardo instaló software de monitoreo en su teléfono, rastreó sus cuentas bancarias y tomó nota de cualquier inconsistencia en su comportamiento. Su objetivo era claro: prepararse para la confrontación que aseguraría su posición y los derechos estaban asegurados. La fiesta de la empresa, que una vez fue una noche de celebración, se había convertido en el catalizador para la meticulosa planificación de Eduardo. Usaría las pruebas que había recopilado para exponer el romance, asegurar su estabilidad financiera y garantizar que Julia enfrentara las consecuencias de sus acciones. Las ruedas de la retribución ya estaban en movimiento y Eduardo estaba listo para ejecutar su plan con precisión. En el mes siguiente a la fiesta de la empresa, el romance entre Julia y Jason continuó oculto a la vista pública, pero era evidente en sus encuentros privados. Las ausencias de Julia se volvieron más frecuentes, sus explicaciones cada vez más elaboradas. A pesar de sus intentos de mantener las apariencias, Eduardo permaneció vigilante. Su sospecha se validó cuando Julia, antes vibrante y saludable, comenzó a mostrar síntomas alarmantes. Todo comenzó con episodios frecuentes de fatiga y dolor inexplicado. Julia desestimó estos signos como relacionados con el estrés, atribuyéndolos a su apretada agenda y estilo de vida exigente. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, su condición empeoró. Experimentó fuertes dolores de cabeza, pérdida de peso inesperada y fiebres persistentes. Buscó consejo médico, pero sus síntomas desafiaban un diagnóstico claro. Eduardo monitoreó la situación desde la distancia, su meticulosa planificación continuaba mientras observaba la salud deteriorándose de Julia. Ella visitó a varios especialistas, sometiéndose a una serie de pruebas y escaneos. Cada visita al hospital parecía profundizar el misterio, y el diagnóstico final era tanto raro como grave: una ETS terminal contraída de Jason. La reacción de Julia ante el diagnóstico fue shock y negación. A pesar de la sombría noticia, inicialmente intentó mantener una fachada de normalidad, continuó con sus rutinas diarias, aunque con creciente dificultad, y buscó tratamientos y terapias alternativas.
La realidad de su situación comenzó a sentarse cuando su salud se deterioró rápidamente. Eduardo, a pesar de la traición personal y el impacto emocional, tomó el control de la situación. Organizó la admisión de Julia en una prestigiosa instalación médica, conocida por su experiencia en el manejo de enfermedades raras. No le dijo nada sobre la traición, ya que tenía un plan de venganza en mente. La habitación del hospital estaba equipada con tecnología médica de última generación y atendida por un equipo de especialistas. Eduardo coordinó con los profesionales médicos para asegurarse de que Julia recibiera la atención más avanzada disponible. A medida que la condición de Julia empeoraba, cayó en coma. Los médicos ofrecieron pocas esperanzas de recuperación y la antes bulliciosa habitación del hospital se convirtió en un lugar tranquilo, lleno de equipos médicos y consultas en voz baja. El papel de Eduardo ahora era uno de gestión práctica. Se encargó de las facturas médicas, se comunicó con los proveedores de atención médica y tomó decisiones críticas sobre su atención. A lo largo de este periodo, el enfoque de Eduardo permaneció en el meticuloso plan que había puesto en marcha. Revisó documentos financieros, consultó con asesores legales y reunió pruebas de las indiscreciones financieras de Julia. Las acciones anteriores de Julia, desviando fondos y acumulando activos ocultos, estaban documentadas y organizadas, listas para ser presentadas. Mientras Julia yacía en su cama de hospital, Eduardo inició procedimientos legales. Solicitó el divorcio, presentando un caso respaldado por pruebas de su romance y mala conducta financiera. Los documentos de divorcio fueron entregados a Julia, pero ella permaneció ajena a su llegada debido a su estado. Las acciones de Eduardo se extendieron más allá de las maniobras legales. Organizó el manejo seguro de los activos y la transferencia de recursos financieros. Trabajó para asegurarse de que las manipulaciones financieras de Julia no afectaran su posición o futuro. Sus esfuerzos fueron sistemáticos y exhaustivos, una contramedida a la decepción que había marcado su relación. El periodo de coma de Julia duró varios meses. Durante este tiempo, Eduardo continuó preparándose para su eventual despertar. Anticipó el momento en que ella recuperaría la conciencia y sería confrontada con la magnitud de sus acciones y sus consecuencias. Su enfoque era pragmático, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar para el día en que Julia tuviera que enfrentar la realidad de su situación. El enfoque de Eduardo estaba en garantizar que cada aspecto de las repercusiones del romance de Julia fuera atendido. La traición había puesto en marcha una serie de eventos que exigían una gestión cuidadosa y una planificación estratégica. A medida que la condición de Julia se estabilizaba en su estado de coma, los preparativos de Eduardo para la siguiente fase de su plan continuaban con precisión, asegurándose de que estaría listo cuando llegara el momento de abordar las consecuencias. La habitación del hospital estaba llena con el pitido de las máquinas y el suave zumbido del aire acondicionado. Después de 2 años de silencio y quietud, los monitores detectaron un cambio en los signos vitales de Julia. Sus párpados parpadearon y sus dedos se movieron. El equipo médico se reunió rápidamente, sus rostros una mezcla de sorpresa y curiosidad profesional. El despertar de Julia fue gradual. Primero se hizo consciente de los sonidos apagados a su alrededor y de la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Su visión se aclaró, revelando el entorno estéril de su habitación de hospital. Los rostros familiares de los médicos y enfermeras fueron entrando en foco. Luchó por hablar, su voz apenas un susurro. El equipo médico trabajó con eficiencia, evaluando su condición y asegurándose de que estaba estable. La confusión inicial de Julia fue recibida con explicaciones calmadas y tranquilizadoras. Los médicos le informaron sobre el tiempo transcurrido y la gravedad de su enfermedad. Julia escuchó con una mezcla de incredulidad y esperanza, su mente apresurándose a juntar los eventos de los últimos 2 años. Mientras tanto, Eduardo había estado preparando meticulosamente este momento. Durante el coma de Julia, había pasado un tiempo considerable organizando sus asuntos legales y financieros. Había consultado con asesores financieros, asegurado representación legal y verificado que toda su documentación estuviera en orden. Su enfoque era claro: gestionar las repercusiones de las acciones de Julia y proteger sus intereses. A medida que la conciencia de Julia mejoraba, se informó a Eduardo sobre su condición. El olor estéril de antiséptico llenaba el aire cuando Eduardo llegó al hospital para lo que sería una reunión crucial. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras caminaba hacia la habitación de Julia, un montón de documentos en la mano. Su expresión era neutral, un marcado contraste con la calidez típicamente asociada con tales visitas. Eduardo entró en la habitación de Julia con un paso decidido. La luz del sol que se filtraba a través de las persianas proyectaba un resplandor suave sobre el espacio, iluminando la cruda realidad de la situación de Julia. Ella estaba apoyada en la cama, aún débil por su prolongado coma. Sus ojos, una vez vibrantes, ahora estaban nublados de confusión mientras intentaba comprender su entorno. Eduardo se acercó a la cama y tomó asiento, colocando el montón de documentos sobre la pequeña mesa a su lado. Julia lo miró con una mezcla de confusión y aprensión. Había esperado consuelo y apoyo, pero la presencia de los documentos sugería una agenda diferente. Sin decir una palabra, Eduardo le entregó a Julia el documento superior. Era la primera página de los papeles de divorcio. Los ojos de Julia escanearon el lenguaje legal y sus cejas se fruncieron en desconcierto.
Los documentos detallaban los términos del divorcio, incluida la división de activos y los motivos por los cuales se solicitaba el divorcio. La voz de Eduardo era firme mientras comenzaba a explicar: estos son los papeles de divorcio. Dadas las circunstancias y las pruebas que he recopilado, creo que es en el mejor interés de ambos proceder con la disolución de nuestro matrimonio. Julia luchó por encontrar su voz. Sus preguntas iniciales fueron respondidas con las respuestas concisas y fácticas de Eduardo. Él delineó los términos claramente, evitando cualquier elaboración innecesaria. El enfoque estaba en los aspectos legales de la separación, sin espacio para discusiones emocionales. Además de los papeles de divorcio, Eduardo presentó un segundo conjunto de documentos. Los colocó al lado de la primera pila, indicando su importancia. Estos documentos eran los resultados de una reciente prueba de ADN que mostraba que los hijos que Julia había estado criando no eran biológicamente suyos. Los resultados de la prueba eran definitivos, sin lugar a dudas. Los ojos de Julia se abrieron al leer los documentos. Los resultados de la prueba de ADN eran explícitos, con un desglose detallado del análisis genético. La calma de Eduardo contrastaba marcadamente con la naturaleza impactante de la información que proporcionaba. No ofreció más explicaciones, permitiendo que los documentos hablaran por sí mismos. Eduardo había anticipado la reacción de Julia y estaba preparado para la discusión que seguiría. Respondió a sus preguntas con respuestas precisas, ateniéndose a los hechos y evitando cualquier enredo emocional. El enfoque permaneció firmemente en las implicaciones legales de la prueba de ADN y los términos del divorcio. A medida que Julia absorbía la información, Eduardo continuó proporcionando detalles prácticos. Delineó los próximos pasos en el proceso legal, incluida la presentación de los papeles de divorcio ante el tribunal y la división de activos. Su tono era empresarial, enfatizando los aspectos procedimentales de la separación. Eduardo también informó a Julia sobre los arreglos que había hecho respecto a los niños. Dadas las revelaciones de la prueba de ADN, había tomado medidas para asegurar que su futuro estuviera asegurado, incluidos los arreglos legales y financieros para su cuidado. Dejó claro que estas decisiones eran finales y que los procedimientos legales avanzarían según el cronograma establecido. La reunión se llevó a cabo con un enfoque en la eficiencia y la claridad. Eduardo evitó cualquier comentario personal o matices emocionales, ateniéndose a los hechos y asegurándose de que Julia entendiera la gravedad de la situación. Le proporcionó copias de todos los documentos e instruyó a que buscara asesoría legal si tenía alguna pregunta o necesitaba más aclaraciones. Mientras Eduardo se preparaba para irse, le recordó a Julia la importancia de abordar los asuntos legales con prontitud. Se aseguró de que tuviera la información de contacto de su equipo legal y le aconsejó revisar los documentos detenidamente. Con eso, Eduardo se levantó y salió, dejando a Julia para procesar las implicaciones de los documentos que había presentado. La habitación del hospital, que una vez fue un lugar de posible reconciliación, se había convertido en un telón de fondo para las formalidades del divorcio y el desmoronamiento de su vida compartida. El silencio estéril de la habitación de hospital de Julia fue interrumpido por el susurro de los papeles mientras Eduardo se preparaba para la parte final de su visita. Ya había presentado los papeles de divorcio y los resultados de la prueba de ADN, pero había una revelación más por hacer. Eduardo sacó de su maletín un conjunto de carpetas organizadas de manera ordenada. Las colocó en la mesa de noche junto a los documentos anteriores. Julia miró las carpetas con creciente aprensión, sintiendo que había más por venir. Eduardo comenzó hojeando el contenido de una carpeta, extrajo una serie de documentos financieros, cada uno detallando transacciones y cuentas de las que Julia no tenía conocimiento. Estos eran registros de extractos bancarios, cuentas de inversión y transacciones que abarcaban varios años. La mirada de Julia siguió los movimientos de Eduardo mientras él desplegaba los documentos. Cada hoja estaba meticulosamente anotada con notas y resaltados. Eduardo explicó brevemente: estos documentos reflejan la imagen financiera completa de nuestros activos y gastos a lo largo de los años. Luego produjo una segunda carpeta etiquetada como cuentas secretas. Esta carpeta contenía registros detallados de varias cuentas bancarias e inversiones que Julia había estado gestionando en secreto. Eduardo señaló las cuentas clave donde se habían desviado sumas sustanciales de dinero a lo largo del tiempo. Los documentos mostraban transferencias y retiradas que Julia había autorizado, a menudo en pequeñas cantidades para evitar la detección. Eduardo, de manera metódica, señaló las discrepancias y los fondos ocultos, explicando cómo había descubierto estas cuentas durante su revisión financiera. Los documentos revelaron las cantidades exactas que habían sido malversadas y los métodos que Julia había utilizado para ocultar las transacciones. Los ojos de Julia se abrieron al escanear los documentos. Cada página era un meticuloso relato de mala conducta financiera. La presentación de Eduardo fue clara y fáctica, sin espacio para malentendidos. Detalló cómo se habían rastreado y contabilizado los fondos, dejando sin duda alguna su origen y destino. Eduardo continuó: me tomé la libertad de realizar una auditoría exhaustiva de nuestras finanzas. Descubrí las discrepancias y rastreé los fondos robados hasta sus fuentes. La cantidad que desviaste a lo largo de los años ha sido completamente documentada. Le entregó a Julia un documento final etiquetado como resumen de hallazgos. Este documento proporcionaba una visión general completa de los fondos robados,
sus ubicaciones y los pasos que Eduardo había tomado para asegurarlos. El resumen era preciso, con un claro desglose de cada centavo. Eduardo enfatizó que los fondos robados habían sido recuperados legalmente y ahora eran parte de sus activos personales. La meticulosa documentación aseguraba que no hubiera disputa sobre la propiedad del dinero. Julia se quedó con una clara comprensión de que los fondos que había intentado ocultar estaban ahora completamente e irrevocablemente bajo el control de Eduardo. Agregó, todos estos documentos han sido presentados ante el tribunal como parte de los procedimientos de divorcio. El proceso legal reflejará estos hallazgos y tus intentos de ocultar activos han sido completamente expuestos. Julia luchó por procesar el impacto total de las revelaciones. Los documentos proporcionaban evidencia irrefutable de su traición y engaño financiero. La presentación de Eduardo no había dejado lugar para la discusión y las implicaciones legales y financieras eran claras. El enfoque de Eduardo permaneció en asegurarse de que Julia entendiera la gravedad de la situación. Le proporcionó copias de todos los documentos y le aconsejó consultar con su abogado para más aclaraciones. Enfatizó que el proceso legal continuaría y que el resultado reflejaría la evidencia exhaustiva que había presentado. Con los detalles finales abordados, Eduardo se levantó y, preparándose para irse, le ofreció a Julia un último y breve asentimiento y caminó hacia la puerta. La habitación, que alguna vez fue un lugar de posible reconciliación, se había convertido en un escenario para el completo desenlace del engaño de Julia. Al salir de la habitación, Julia se quedó para asimilar la magnitud total de sus acciones y sus consecuencias. La meticulosa planificación y documentación habían asegurado que cada aspecto de su traición estuviera contabilizado, dejándola con nada más que la cruda realidad de su situación. La atmósfera en la habitación de hospital de Julia cambió mientras Eduardo hacía los preparativos finales para su partida. Las revelaciones anteriores habían preparado el escenario para una conclusión dramática de su tumultuosa relación. Julia, aún lidiando con las repercusiones del divorcio y las revelaciones financieras, no tenía idea del giro final que la esperaba. Eduardo echó un vistazo a su reloj y luego se giró hacia la puerta con un paso decidido. La abrió y hizo un gesto para que alguien entrara. Entró Ana, con una actitud confiada y elegante, su presencia capturando inmediatamente la atención. Estaba vestida con un atuendo sofisticado pero sutil, un blazer a medida y una blusa elegante que exudaba tanto profesionalismo como estilo. La entrada de Ana estuvo marcada por una sonrisa cálida y accesible. Saludó a Julia con un gesto cortés y tomó un lugar junto a Eduardo. Su presencia contrastaba marcadamente con la tensión en la habitación. Los ojos de Julia se movieron de Ana a Eduardo, absorbiendo la imagen de ellos de pie juntos. Eduardo aclaró su garganta y se dirigió a Julia. Me gustaría que conocieras a Ana, mi prometida. Hizo un gesto hacia Ana, quien extendió su mano de manera amistosa. Y esta es Julia, dijo, extendiendo su mano hacia Julia, su sonrisa permaneciendo firme. Julia dudó un momento antes de estrechar la mano de Ana. La actitud de Ana era tranquila y serena, sus ojos reflejando una curiosidad educada sobre la situación. Eduardo continuó, Ana y yo hemos estado juntos durante un tiempo. Hemos construido una vida juntos y ella ha sido una parte significativa de mi viaje, especialmente a través de los recientes desafíos. Nuestros hijos están muy felices con ella, creo que es una buena madre. Ana reconoció brevemente a Julia y luego dirigió su atención a Eduardo, manteniendo una postura de apoyo y atención. Su presencia no era solo una formalidad, sino un símbolo del nuevo capítulo que Eduardo estaba comenzando. El contraste entre Ana y Julia era marcado. La gracia y la elegancia de Ana destacaban la profundidad del cambio que había ocurrido en la vida de Eduardo. Eduardo se tomó un momento para explicar que Ana había sido fundamental para ayudarlo a navegar por las complejidades de su situación. Ana y yo hemos estado trabajando juntos para asegurarnos de que todo se maneje adecuadamente y con integridad. Su apoyo ha sido invaluable. Procedió a explicar cómo Ana había asistido con los preparativos legales y financieros, contribuyendo al manejo meticuloso del proceso de divorcio. La participación de Ana había sido más que un simple papel de apoyo. Había participado activamente en la planificación y la estrategia, ayudando a Eduardo a asegurar sus intereses y garantizar una transición suave. Eduardo luego abordó los aspectos prácticos del nuevo arreglo. Ana y yo hemos establecido nuestros planes futuros y nuestro enfoque ahora es avanzar. Ambos estamos comprometidos a construir una vida juntos que refleje nuestros valores y aspiraciones compartidos. Ana sintió en acuerdo, su mirada permaneciendo firme. Añadió, estoy aquí para apoyar a Eduardo en todo lo posible. Nuestro objetivo es crear un futuro positivo y constructivo y estoy emocionada por las posibilidades que se avecinan. La reacción de Julia ante la presentación de Ana fue una de dura realización. La vista de Eduardo y Ana juntos, unida a la claridad de sus planes, subrayó la finalización de la situación de Julia. La comparación de su pasado y el nuevo comienzo de Eduardo era inconfundible. Eduardo concluyó, quería que supieras sobre Ana porque ella representa la nueva dirección en mi vida. Nuestro futuro está definido y estamos avanzando con nuestros planes. Confío en que respetarás esta transición y las decisiones que se han tomado. Con eso, Eduardo y Ana se prepararon para salir de la habitación. Eduardo le ofreció a Julia una última y breve mirada antes de dirigirse hacia la puerta, y Ana lo siguió, siendo su presencia un símbolo del nuevo comienzo que Eduardo estaba abrazando. Al salir Eduardo y Ana del hospital,
la puerta se cerró tras ellos, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. Julia quedó sola con la cruda realidad de su situación, enfrentando las consecuencias de sus acciones y el cambio innegable en la vida de Eduardo. La introducción de Ana no fue solo un golpe personal, sino una clara representación de la nueva era que había amanecido en la vida de Eduardo. El ambiente estéril de la habitación de hospital de Julia parecía amplificar el peso de su situación. Los documentos y revelaciones que Eduardo había presentado la habían dejado en un estado de asombro atónito. A medida que la finalización del divorcio se asentaba, Julia se enfrentaba a la realidad de sus nuevas circunstancias. Con Eduardo y Ana habiendo partido, Julia se quedó lidiando con las implicaciones prácticas de su situación. La habitación, que una vez fue un lugar de posible reconciliación, se había convertido en un recordatorio contundente de sus fracasos y las consecuencias de sus acciones. Los montones de papeleo en la mesa de noche eran un testimonio de la meticulosa planificación que Eduardo había ejecutado. Julia comenzó a revisar los documentos que Eduardo había dejado atrás. Las carpetas contenían un relato detallado de los fondos que había desviado, cada transacción meticulosamente registrada. Revisó los estados financieros, comparándolos con sus propios registros, y encontró que las discrepancias eran irrefutables. La evidencia era abrumadora, y la realización de cuán minuciosamente Eduardo había rastreado sus acciones la golpeó con fuerza. El siguiente paso para Julia era enfrentar las cuestiones prácticas inmediatas. El hospital ya le había informado que su cobertura de seguro estaba a punto de agotarse y que el costo de la atención médica continua sería una carga que ya no podría soportar. Necesitaría hacer arreglos para sus necesidades de salud en curso, las cuales se complicaban por la ETS terminal que había contraído. La trabajadora social del hospital le proporcionó una lista de recursos y opciones, pero ninguna ofrecía la seguridad que una vez tuvo. Las pertenencias de Julia eran mínimas, mayormente limitadas a artículos personales que había traído consigo al hospital. Comenzó a empacarlos en una pequeña bolsa, cada artículo un recordatorio de su vida anterior. Las pocas posesiones que le quedaban eran un marcado contraste con el lujoso estilo de vida que había disfrutado antes de su caída. La marcada diferencia resaltaba la profundidad de su actual predicamento. En los días siguientes, Julia se enfrentó a la tarea de asegurar un nuevo lugar donde vivir. El lujoso apartamento que había compartido con Eduardo ya no era accesible para ella. Comenzó a contactar agentes inmobiliarios en busca de un lugar asequible que pudiera servir como residencia temporal. El proceso fue arduo y las opciones disponibles eran un mundo distante de los alojamientos de lujo que alguna vez había dado por sentado. Mientras Julia navegaba estos desafíos prácticos, también tuvo que enfrentar las repercusiones sociales de sus acciones. La noticia de su divorcio y el escándalo financiero había comenzado a difundirse. Amigos y conocidos que alguna vez habían sido parte de su círculo social ahora la habitaban. La exposición pública de su engaño había cortado efectivamente muchas de sus conexiones. La red de apoyo que antes tenía ahora era un recordatorio de su aislamiento. Su situación financiera requería atención inmediata. Julia necesitaba encontrar una forma de generar ingresos para mantenerse. Exploró diversas oportunidades de empleo, pero enfrentó dificultades debido a su estado de salud y al estigma asociado con sus acciones recientes. Los trabajos disponibles para ella eran a menudo de bajo salario y ofrecían poca estabilidad, exacerbando su sensación de inseguridad. El costo psicológico de su situación era evidente en los momentos de reflexión tranquila que pasaba sola. La habitación del hospital, ahora un símbolo de su caída, contrastaba bruscamente con el entorno bullicioso en el que alguna vez prosperó. El silencio solo era interrumpido por el sonido de sus propios pensamientos mientras procesaba la magnitud de su pérdida. Julia también tenía que abordar su salud. La ETS terminal y las complicaciones resultantes requerían atención médica continua, lo que aumentaba su carga financiera. Programó citas con especialistas y exploró opciones de tratamiento, pero el pronóstico era incierto. Su salud, que antes era un aspecto que daba por sentado en su vida, ahora requería atención y cuidado constantes. La finalización de las acciones de Eduardo era clara. Su venganza no solo había expuesto el engaño de Julia, sino que también había desmantelado sistemáticamente su estilo de vida anterior. La meticulosa planificación y ejecución de la estrategia de Eduardo había dejado a Julia con poco recurso. La realidad de su situación era un recordatorio contundente de las consecuencias de sus acciones y de los cambios irreversibles que habían causado en su vida. El futuro de Julia era incierto y su camino hacia adelante estaba lleno de desafíos. Las repercusiones de su traición y la profundidad de la venganza de Eduardo habían creado una realidad que era tanto dura como inflexible. Mientras enfrentaba las cuestiones prácticas de su nueva vida, Julia se quedó lidiando con las secuelas de sus decisiones y el profundo impacto que tuvieron en su futuro. Eduardo y Ana abrazaron su nueva vida juntos con una determinación enfocada. Se acomodaron en un moderno apartamento de lujo en un vecindario deseable, que habían elegido meticulosamente tanto por su comodidad como por su proximidad a su trabajo. El éxito profesional de Eduardo continuó floreciendo, apoyado por las contribuciones de Ana y sus esfuerzos conjuntos para construir un futuro juntos. Su relación se caracterizaba por un respeto mutuo y metas compartidas, estableciendo una base sólida para su vida futura. Eduardo y Ana tomaron varias decisiones estratégicas para asegurar su futuro. Invirtieron en un portafolio diversificado,
consultaron con asesores financieros para maximizar su riqueza y comprar un nuevo hogar que reflejaba su visión compartida. Sus fines de semana a menudo estaban llenos de mejoras en el hogar, planificación de futuros proyectos y disfrutando de momentos tranquilos juntos. Las vidas de Eduardo y Ana estaban caracterizadas por un equilibrio entre el trabajo y satisfacción personal, con su apoyo mutuo mejorando su bienestar general. En contraste, la vida de Julia había tomado un giro brusco hacia la adversidad. Después de su salida del hospital, se encontró en un modesto apartamento, una baja significativa respecto a los opulentos alrededores que una vez disfrutó. El pequeño espacio estaba escasamente amueblado, con toques personales mínimos que reflejaban el cambio dramático en sus circunstancias. Julia se centró en encontrar empleo para mantenerse. Aplicó a varios puestos, incluidos roles administrativos y trabajos de atención al cliente, pero enfrentó desafíos debido a su salud y al estigma de su reciente exposición pública. La búsqueda de empleo fue difícil, y las posiciones disponibles ofrecían salarios más bajos de los que había estado acostumbrada anteriormente. El pequeño trabajo a tiempo parcial que Julia finalmente consiguió proporcionaba solo un ingreso modesto, requería largas horas y era físicamente exigente, un marcado contraste con su estilo de vida anterior. La situación financiera de Julia era precaria y luchaba por llegar a fin de mes, gestionando facturas y gastos médicos con recursos limitados. La presión financiera se agravaba por el tratamiento continuo que necesitaba para su condición de salud, lo que añadía otra capa de dificultad a su vida diaria. Socialmente, Julia permanecía aislada. Sus antiguos amigos y conocidos, que alguna vez formaron parte de su vibrante círculo social, se habían distanciado de ella. Las repercusiones del escándalo habían llevado a una erosión significativa de su red personal, dejándola con pocas conexiones en las que apoyarse. Los intentos de Julia por reconectar con viejos amigos o hacer nuevas amistades fueron en gran medida infructuosos, destacando el costo social de sus acciones. En momentos de reflexión, Julia pensaba en la serie de eventos que la habían llevado a este punto. Las consecuencias de su traición eran evidentes en todos los aspectos de su vida, desde su inestabilidad financiera hasta sus relaciones tensas. El marcado contraste entre su pasado y su presente servía como un recordatorio constante del precio que había pagado por sus acciones. A pesar de estos desafíos, Julia buscó reconstruir su vida de manera incremental. Asistió a grupos de apoyo para personas que enfrentaban dificultades financieras y problemas de salud, esperando encontrar algo de consuelo y consejos prácticos. Los grupos proporcionaban un sentido de comunidad y ofrecían recursos para ayudarla a navegar su nueva realidad. Julia también asumió pequeños proyectos freelance para complementar sus ingresos, explorando formas de diversificar sus ganancias. Mientras tanto, las vidas de Eduardo y Ana continuaron prosperando. Disfrutaban de una relación estable y satisfactoria, marcada por intereses compartidos y esfuerzos conjuntos. Su vida juntos era un testimonio de su compromiso y asociación, con planes para un crecimiento y estabilidad futuros. Las empresas comerciales de Eduardo y las contribuciones de Ana se complementaban, llevando a una vida armoniosa y exitosa juntos. La felicidad y el éxito de Eduardo y Ana eran una clara demostración de su capacidad para superar la adversidad y construir un futuro basado en la confianza y la colaboración. Su historia servía como un recordatorio de la importancia de la integridad y las consecuencias de la traición. El viaje de Julia fue uno de lecciones difíciles y nuevos comienzos. El contraste entre su pasado y su presente era marcado, con el alto precio de sus acciones evidente en sus circunstancias actuales. Los desafíos que enfrentaba subrayaban el principio de que las acciones tienen consecuencias, y las repercusiones de la traición pueden ser tanto profundas como duraderas. A medida que pasaba el tiempo, Julia se centró en adaptarse a su nueva vida. Las lecciones que aprendió de sus experiencias eran un recordatorio constante de la importancia de la honestidad y el impacto de sus decisiones en su futuro. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.